Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chamá, al lado de venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños. Si usted se gradúa o su hijo, busque a Richard, que él le va a dar las mejores orientaciones para que usted luzca impecable. No olvide, Con Estilo y Algo Más, Centro Comercial Alto Prado. La profesión más noble, la profesión más hermosa, la profesión que permite garantizar a un país que efectivamente tenga bases sólidas para el progreso, para el desarrollo y que como consecuencia de ello los ciudadanos tengan bienestar, es la de educador. Yo debo confesar que cada vez que estoy frente a un grupo de personas educando, me siento profundamente emocionado. Tengo un placer inmenso y estoy convencido de que efectivamente estoy haciendo labor de patria. Y cuando uno es educador, jamás deja de serlo. Porque en cualquier actividad que usted desarrolla, efectivamente está educando. Hoy me siento muy complacido de que esté con nosotros en La Esquina Caliente no solo un amigo de muchísimos años, sino también un hombre que, a pesar de su estatura, es un gigante de la educación merideña, porque logró transitar todas las veredas que se requieren para que desde que comenzó a estudiar en la Escuela Normal Alberto Carnevali, de allí entonces fue a la zona rural de Mérida a comenzar a demostrar no solo que había logrado los conocimientos básicos esenciales, sino que tenía una gran vocación por el magisterio. Luego vino a la ciudad y comenzó a estudiar en la Universidad de los Andes para acrecentar sus conocimientos y su formación, y ejerció en la educación media y luego en la educación universitaria, y hoy es profesor de posgrado. Pues esa promoción egresada de la Escuela Normal Alberto Carnevali está cumpliendo
60 años. Y por eso le damos la bienvenida a la esquina caliente a quien considero el portaestandarte de esa promoción, Jesús Manuel Maldonado. Buenos días, buenas noches también. Para mí es un placer atender esta invitación luego de haber transcurrido 60 años en el ejercicio de la profesión de docente. Usted me hizo trasladar a hace 60 años, pero que hace 60 años yo formé parte de una trilogía de maestros que hubo en la ciudad de Mérida. De ellos tomé muchos ejemplos, 3 maestros que a lo mejor en este momento mucha gente ha olvidado, pero los integrantes de la promoción Damián Ramírez Labrador de maestros de educación primaria no podemos olvidar. Se trata precisamente de José Miguel Monagas, quien llegó a Mérida en 1946 a la campaña de alfabetización, jefe de la campaña nacional de alfabetización. Entró en contacto con un maestro merideño, José Enrique Arias Dugarte, pero a la vez José Enrique Arias Dugarte también le habló de otro maestro por allí, procedente de La Mesa, quien estuvo en el grupo Monseñor Jáuregui, estuvo por ahí ejerciendo la educación primaria. Otro maestro, porque se hizo maestro y fue maestro de maestros, Gustavo Amador López. Y José Miguel Monagas inculcó en ellos esta vocación, y a nosotros nos correspondió en 1959, una vez que el presidente Rómulo Betancourt decreta como prioridad para Venezuela la educación, y especialmente la educación rural, porque ya la educación urbana existían instituciones famosas en Mérida, pero ellos se dieron cuenta, el presidente Rómulo Betancourt se dio cuenta que además del Instituto de Mejoramiento Profesional, en el cual se terminaban de graduar aquellas personas que trabajaban en el campo, era necesario la creación de las escuelas normales. Ya existían, por supuesto, porque la historia de las escuelas normales comienza desde la Constituyente del Rosario, 1821. La primera escuela normal en Venezuela existió en Capacho. Allí fue obra pues del libertador Simón Bolívar, pero la educación estuvo en manos de la educación religiosa. Le correspondió a José María Vargas, quien fue director nacional de instrucción primaria en 1932, siendo presidente Páez, dirigir la educación venezolana y empezar a compenetrarse, pero siempre la necesidad era quién va a formar a los maestros para la educación primaria. Bueno, una vez que se produjo el decreto de 1870 de Guzmán Blanco, bueno, hubo que enviar comisiones de maestros al exterior a prepararse, y la creación de escuelas normales se fue progresando. Lamentablemente, bueno, en 1945, 46, 47, siendo ministro ya de Educación Luis Beltrán Prieto Figueroa, la prioridad es la educación. Y por tanto, pero la educación tiene que estar en manos de personas preparadas para eso, que sientan la vocación por el niño, por la escuela y por el maestro. Esa expresión muy propia de esa época. Lamentablemente, una época de la década del 50 en que comenzaron a desaparecer las escuelas normales en Venezuela. Aquí en Mérida la hubo hasta 1952. Me acuerdo que en esa época era estudiante de esa escuela normal Ramón Arturo Reynoso Núñez, Eladio Rojas y otros tantos educadores, Servando Pino, que tuvieron que ir a terminar su formación docente fuera de Mérida, en Caracas, y la educación para la formación de maestros, educación primaria, estuvo a cargo del Colegio Inmaculada Concepción, por tanto era para damas.
y no para caballeros. Ok, tenemos que ir a la publicidad. Al regreso vamos a continuar conociendo este relato histórico que nos hace el licenciado en educación, maestro normalista, colega abogado Jesús Manuel Maldonado, acerca de las escuelas normales en Venezuela, con motivo de estar celebrando 60 años al servicio del magisterio merideño y venezolano. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Jesús Manuel Maldonado, con motivo de estar celebrando ya 60 años al servicio de la educación de Mérida y de Venezuela. Y nos está haciendo un relato acerca de las escuelas normales en el país. Vamos a seguir escuchando. Bien, es importante señalar que llegado el 1959, nosotros recién acabamos de egresar de primaria. En el caso nuestro, y un gran grupo del grupo escolar Vicente Dávila. Es decir, en ese momento nuestro pensamiento estaba dirigido a estudiar educación media en el Liceo Libertador, que era la única institución que se conocía, pero por orientación de alguna persona se nos informó, van a crear la escuela normal. Nosotros muchachos y muchachas también de esa época de escasos recursos económicos, no nos quedaba sino tomar esa decisión. La persona que a mí me ayudó para estudiar se trató de una persona muy famosa aquí en Mérida, la doctora Anelis Koch de Danelo, la progenitora de Lauriane de Danelo. Ella me dijo, Jesús, yo te puedo ayudar hasta tercer año de bachillerato, de ahí en adelante no, porque una vez que mi esposo se gradúe, tengo que irme de Mérida a Ciudad Bolívar. Pero, ¿por qué no te acercas? Acabo de informarme, la única emisora que había ya había las dos, Radio Universidad y 1040 que acaba de ser inaugurada, Radio Los Andes, de que se va a abrir la escuela normal. Efectivamente, nos acercamos, recibimos la información, nos dijeron sí, se va a abrir, tienen que inscribirse, pero van a presentar un examen de admisión. Procedieron de todas partes del estado Mérida. Yo no digo que otros estados, porque en cada ciudad en ese momento hubo la escuela normal, en Trujillo, en Barinas, de tal manera que... En Rubio. Bueno, en Rubio ya existía la Gervasio Rubio, y ya existía la escuela normal de San Cristóbal Miguel Valecillos, pero en Mérida no. Y bueno, nos emocionamos, nos inscribimos, nos dijeron en el mes de octubre van a presentar el examen de admisión en la antigua escuela Rivas Dávila, situada aquí en la avenida 5. En la 5. En la 5, su segundo piso eran tablones. Bueno, de tal manera que nos llegamos un día a la 1:30 de la tarde, el examen comenzaría a las 2 y por tanto, bueno, presentamos el examen, aprobamos 200 de los 400 aspirantes y de los 200 nos graduamos el 31 de julio de 1963, justamente 64 normalistas acudimos en esas noches frías, lluviosas de Mérida, ese 31 al auditorio del Liceo Libertador. Recibimos con mucha emoción de manos de Carmen Olimpia Gil de Cadenas, la directora, de Pablo González Batista, de Ramón Arturo Reynoso Núñez, y otro que estuvo allí en el presidio fue Augusto Rivas Moreno, Josefina Reverón de Olma, Rufina de Useche, Flor María de Balsa. Aquella lumbrera de profesores que 4 años atrás nos recibieron en la normal, que nos impartieron educación. Bueno, te dije, empezamos 200 y logramos la meta 64. Los otros no, bueno, muchos, ajá.
Y Sí. ustedes Sí. vieron en el primer segmento una foto. Esa foto es la mitad de los que egresaron en esa promoción, porque la otra mitad está en otra foto que no la tuvimos. Y ahora acaban de ver ustedes una foto cuando cumplieron 30 años. Ya allí habían algunos desaparecidos. En el próximo segmento ustedes van a ver cuando cumplieron Sí. no sé cuántos años, ya son menos. Y para este momento son pocos los que quedan Sí, realmente, ¿no? sí, efectivamente, bueno, todos salimos a buscar nuestro trabajo. A mí se me asignó Mucujepe, estuve ahí 3 años, 4 meses. Fui trasladado luego a Santa Rosa, de Santa Rosa a Los Chorros de Milla, pero por aquellas cuestiones de la vida, de la política, en el momento que gana Rafael Caldera, el primer proceso de elecciones, se nombra gobernador Germán Briceño Ferrini. Acción Democrática era un poder invencible en el magisterio, y maestros pertenecientes a otros partidos, especialmente a Social Cristiano Copé, fuimos pocos. En ese momento nos atrevimos a firmar a favor de Rafael Caldera 23 maestros. Los demás, ¿cómo no? Vamos a votar. Bueno, y tuve la oportunidad de ser supervisor de educación primaria en la dirección de educación, trabajé con mucho ahínco, pero siempre, como usted dijo en mi presentación, ese deseo de superarme. Debo decirle a nuestros televidentes que el título de maestro de educación primaria para el momento equivalía a 3er año de bachillerato. Por tanto, si uno deseaba estudiar, tenía que solicitar la equivalencia e ir a estudiar en el Liceo Nocturno Florencio Ramírez, del cual formé parte y me gradué de bachiller con un muchacho de Ejido, Germán Uzcategui Rivas, amigo y profesional de los medios de comunicación. Bueno, tantos amigos que tuvimos allí. Pero es abogado. Sí, él se fue a estudiar Derecho, yo me fui a estudiar Educación, licenciado en Educación. Por tanto, eso me permitió trabajar en educación media, y tanto en los liceos diurnos como nocturnos. En el medio rural fui primero director de educación media en el Liceo Nocturno Pedro María Parra en Mucuchíes. Ya de Mucuchíes sí vine a trabajar al Florencio Ramírez, y allí, bueno, encontraba con muchos de mis compañeros de grado. En bachillerato me encontraba con, por ejemplo, con Astrid Arias. Bueno, una cantidad de muchachos, Nancy Rangel, unos que fueron directores y supervisores, el caso de Rafael Méndez Jiménez, Jorge Quintero, que fue el primer director de la Escuela Granja de la Zulita. Esa promoción de hace 60 años siempre tuvimos vida activa, no solamente en el campo del magisterio, sino en el campo de la dirigencia sindical. Y de la política. Y de la política, sí, porque eso me permitió a mí ser en alguna oportunidad concejal del municipio, del Distrito Libertadores, en aquella oportunidad, acompañar a Jesús Rondón Nucete como presidente del consejo y en mi condición de concejal, pero todo el tiempo preparándonos, estudiando, y desde luego nosotros logramos, como usted lo dijo, celebrar nuestro primer reencuentro hace 30 años. Primer reencuentro de maestros, porque siempre existió. Quien nos siguió el ejemplo en los reencuentros fue Livio Arcángel Peñalosa. Él fue el otro que logró hacer otro reencuentro con sus compañeros de la escuela normal. Livio también estudió sí, en la escuela posteriormente, normal, junto con mi hermano Héctor Alonso. Héctor Alonso, ellos egresaron en 1965. El grado de ellos fue justamente en el auditorio del Liceo Libertadores. ¿Sí? Yo siempre estuve en contacto con todo lo que era magisterio. Bueno, me acuerdo que cuando Héctor Alonso llegó a estudiar a la escuela normal, nosotros ya cursábamos 3er año de normal, pero también fue un muchacho inquieto, dirigente estudiantil, presidente del centro de estudiantes
de la escuela normal. Él sucedió allí a otro joven muchacho de Campo de Oro, ya fallecido, Wilfredo Bielma, que fue el primer presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal. Bueno, nuestra historia en el magisterio es muy bonita, muy interesante. Nos correspondió, para que el magisterio, que actualmente está en una lucha sindical por encontrar sus reivindicaciones, nosotros vivimos todos los movimientos sindicales, fuimos activos, presenciales y participantes de la primera huelga del magisterio, el 15 de noviembre de 1969. En esa oportunidad la huelga no duró sino 2 semanas, porque ya iniciando la tercera semana ya el gobierno se sentó con la única gremio que existía, que era la Federación Venezolana de Maestros, junto con el Colegio de Profesores. El Colegio de Licenciados no había nacido, porque el Colegio de Licenciados nació en 1972. Y todas las huelgas, los paros que hubo contra Carlos Andrés, pero en todos nosotros obtuvimos resultados, tuvimos mejoramientos desde el tipo de vista económico, desde el tipo de vista de la salud, desde el tipo de vista social. A nosotros, cuando aquí en Mérida se construía un conjunto residencial, siempre había un cupo para los maestros. Yo fui beneficiario de esa situación en la Mariano Picón Salas. Bueno, tenemos que ir de nuevo a la publicidad. Yo participé en esa primera huelga nacional del magisterio porque yo era profesor en el Liceo Luis María Rivas Dávila de Ejido. Era el primer gobierno de Rafael Caldera. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar nuestro diálogo hoy con el profesor Jesús Manuel Maldonado, con motivo de estarse cumpliendo 60 años de esta promoción de maestros normalistas, José Damián Ramírez Labrador. Ya venimos. En la esquina caliente, nuestro invitado de hoy, el profesor Jesús Manuel Maldonado, y estamos hoy celebrando los 60 años de haber egresado de la Escuela Normal Alberto Carnevali, esta promoción de excelentes educadores, José Damián Ramírez Labrador. Bueno, continuemos entonces con su relato. Porque habíamos quedado en la primera huelga nacional del magisterio que hicimos contra el gobierno de Rafael Caldera en su primera versión. Y fue precisamente en ese gobierno que se eliminaron las escuelas normales en este país, que en mi criterio fue un gravísimo error. Pero vamos a ver qué nos dice quien fuera un prominente líder del magisterio social cristiano en Mérida y en Venezuela, pero sobre todo con esa sapiencia y esa trayectoria que tiene dentro del magisterio. Bueno, la respuesta es la siguiente. Si usted busca en la historia el origen de las escuelas normales en el mundo, lo encontramos en Alemania. Y de la Alemania se extendió a Francia. Estamos hablando de 1867. Efectivamente, ya iniciándose 1930, en esos dos países se comenzaron a elaborar nuevos pensos de estudio para la formación de docentes. Mientras que aquí en Venezuela se están extendiendo las normales en 1930, en Francia, Alemania y otros países de Europa, la educación, tanto primaria como media, pasó a manos de las universidades. ¿Qué pasó en Venezuela? Es una crítica que se le hace a Caldera y todavía se le señala como un error. Resulta que no fue que se eliminaron las escuelas normales. Lo primero que se eliminó fue el penso de estudio.
Se elaboró un nuevo penso de estudio de educación básica, primero, segundo y tercer año. ¿Por qué? Porque siguiendo algunas experiencias anteriores, quienes llegábamos a la escuela normal eran muchachos de 12, de 13 o de 14 años de edad, que seguramente no teníamos muy clara cuál era nuestra profesión. Y cuando se abre este ciclo básico de primero, segundo y tercer año, se le da oportunidad al adolescente para que en estos 3 años él descubriera efectivamente cuál es su vocación. Si se va para la escuela industrial, si se va para una escuela de enfermería, si va a continuar para sus estudios de educación media para obtener el título de bachiller en humanidades y bachiller en ciencia, o se va a continuar los estudios de formación docente. 3 años de básica, 3 años de formación docente exclusivos para la formación de maestros de educación primaria. Hay ese decir que no fueron las escuelas normales, lo que se viene en el penso, se crea un nuevo penso de estudio para que nosotros descubramos cuál es nuestra verdadera vocación. Sin embargo, cuando se aprueba la Ley de Educación de 1982-81, ahí sí quedó como una especie de vacío, porque se le encomienda a las universidades la formación de los docentes. Ahí se desaparecen los institutos de formación docente, porque se obtenía el título de bachiller docente, y el bachiller docente podía continuar en la universidad o podía irse al campo a ejercer su profesión. Y educación media, los pedagógicos y la escuela de educación. ¿Qué sucede en con la ley? Sucede que no resolvió el problema. Bueno, ¿y quién va a formar los muchachos de educación primaria? La universidad. Entonces llegaba uno a la universidad y estudiaba de todo, menos cómo se iba a atender a los muchachos de educación primaria. Por tanto, se abrió aquello de la escuela básica, de las escuelas integrales, de las escuelas de preescolar. Y actualmente sigue siendo la universidad quien forma a los docentes. Sin embargo, esta ley del 15 de agosto del 2009, en su dispositivo técnico legal número 25, es decir, el artículo 25 de la ley, establece otra vez los niveles de educación primaria, de educación inicial, donde está la maternal, donde está la preescolar, luego nuevamente el nivel de primaria. Esta ley establece de primero a sexto grado, y la educación media y la educación especial, de tal manera que se crean los instrumentos legales, pero no se crean los institutos que van a formar. Efectivamente, hasta ahora es la universidad, y la universidad prepara, como dije anteriormente, para ciertos niveles de educación primaria. Es decir, que tal vez la eliminación de la denominación de escuelas normales, yo insisto en eso, que no fue de las escuelas normales, sino de la denominación, no se aclaró suficientemente a la población o a los aspirantes o a quienes iban a formar a todos estos estudiantes. Pero yo insisto que actualmente los maestros tienen mejores recursos tecnológicos, tienen las redes que los que tuvimos nosotros, porque nosotros los instrumentos que utilizamos, como la metodología excelente que nos dieron en la escuela normal, pero ¿cuáles eran nuestros instrumentos de trabajo? La tiza, el pizarrón, el borrador, los mapas y todo el material que uno lograba producir. Todo es de acuerdo a las épocas. Esta promoción que hoy llega a los 60 años y que afortunadamente yo sigo siendo activo de esa promoción, porque todavía doy mis clases una vez a la semana en la universidad, y cuando me llaman a materias de posgrado también atiendo materias de posgrado. Afortunadamente uno tiene la experiencia. Alguien me decía: Maldonadito, ¿y usted por qué no escribe? Porque yo no tengo el talento de escritor, porque para cada cuestión usted tiene talento para músico, usted tiene talento para pintor, usted tiene talento para escultor, usted tiene talento para escritor. Y he respondido siempre, mi talento siempre ha sido dar clase, o directamente con los alumnos,
Esa es otra pregunta que me hicieron el día pasado, la diferencia entre la educación que nosotros impartimos o la que se puede impartir por las redes o a distancia. Y yo siempre soy muy oportuno en la respuesta. Mi formación, mi metodología me permite mirar al alumno directamente, me permite aplicar aquellas materias que aprendí en la escuela normal, psicología evolutiva, psicología educativa y psicología social. La psicología evolutiva me permite a mí saber que de 0 a 4 años es la mejor edad que tiene el niño para el aprendizaje, que de 4 a 7 años es el momento en que comienza la escolaridad del niño, es el momento en que el educador tiene que aprovechar a esa masa, a ese ser humano que le entregan para que forme. Ir moldeando. Ir moldeando. Todo eso es lo que nosotros aplicamos en la escuela normal. Por supuesto que la diferencia de nosotros, esta época para esta, es que nosotros íbamos a dar clase y no teníamos en nuestro pensamiento ningún problema. No era que ganábamos mucho, pero sí era lo suficiente para resolver nuestros problemas diarios. Actualmente un maestro está dando una clase, yo me imagino que está pensando que irán a almorzar mis hijos, qué les compraré, qué les llevaré. En aquella época, tengo que decirlo con toda sinceridad, aunque a muchas personas no les gusta que los diga, pero una realidad, yo la viví. Muchas personas que a veces nos critican no habían nacido para esa época. Uno habla porque la vivió, a mí no me lo contaron. Yo siempre, la cuestión educativa que contesta es porque la viví, porque sigo los ejemplos de mi maestro, porque yo sí he leído bastante a Luis Beltrán Prieto Figueroa, he leído bastante a Simón Rodríguez en todas sus obras, inventamos o erramos, y conozco cómo vivió Simón Rodríguez. En una oportunidad me tocó a mí en la universidad en el año 2010 utilizar las velas por el problema de la interrupción de la luz. Y alguien me criticaba y después le dije, no, pero es que el maestro Simón Rodríguez fabricaba velas y con las velas que él fabricaba, con esas se las llevaba en la noche a impartir educación. De tal manera que no son inventos de uno, que es cuestión, como dijo usted al principio, que nace de la vocación, de ese deseo de educar, de formar. Y eso lo llevamos, esta promoción, y en nombre de todos ellos, Damián Ramírez Labrador, que es el nombre que lleva esta promoción, y Arturo Ramón Reynoso Núñez, que es el padrino de nuestra promoción y que llevamos con orgullo, y aquel principio de que Venezuela será lo que sus maestros quieran que sea, propio de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así es. Bueno, efectivamente, el sueldo no era cosa del otro mundo, pero sí era suficiente, seguro, tanto así que las muchachas que tenían casi asegurado el matrimonio eran las que eran maestras, porque bueno, además de la belleza y toda la atracción, el sueldo también era importante. Pero al regresar de la publicidad, yo quiero escuchar el criterio del profesor Jesús Manuel Maldonado en relación a lo siguiente. Efectivamente, los educadores de hoy gozan de muchísimas ventajas desde el punto de vista de la tecnología para educar. Pero yo creo que casi todos coincidimos en que no hay comparación en aquella educación que nosotros recibimos y la que impartimos con la educación que hoy reciben nuestros hijos o nuestros nietos. ¿A qué atribuye usted eso? Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Jesús Manuel Maldonado. Ya venimos. Tomar la foto. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Jesús Manuel Maldonado,
porque estamos celebrando los 60 años de haber egresado de la Escuela Normal Alberto Carnevali, la promoción José Damián Ramírez Labrador, que es el epónimo, y cuyo padrino fue nuestro queridísimo amigo Ramón Reynoso Núñez. Y dejamos para luego de la publicidad conocer su criterio en relación a lo que mucha gente dice. Hoy los educadores tienen en su favor, bueno, todo lo que es el avance tecnológico, pero la educación que reciben nuestros hijos, nuestros nietos, no se compara con la que nosotros recibimos y la que nosotros impartimos. ¿A qué cree usted? La respuesta es muy sencilla. Usted que fue estudiante de educación media, que estudió literatura, que estudió la obra de Jorge Manrique, yo siempre parto de lo que él dijo una vez: cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Efectivamente, nosotros de hace 60 años que impartimos esa educación directa, que nos correspondió practicar lo que nos enseñaron en la normal. Muchachos, ustedes van a pasar de la época que la letra se entra con sangre a la época en que la letra entra con amor. Si nos tocó vivir esa época de transición, una transición, no que no dimos tal cual reglazo, no, pero ya no como épocas anteriores. Ahora, ¿por qué la educación mejor? Yo entiendo que era mejor y sigo defendiendo mi posición de que era mejor porque nosotros estuvimos siempre en contacto directo con los alumnos. Si fuimos maestros en el medio rural, nosotros viajábamos a la ciudad cada 15 días. En el caso mío, cuando nació mi primera hija, por poco llego a Mérida y ya camina. Ya camina. ¿Por qué? Porque nosotros compartíamos con los niños, pero compartíamos con los padres y representantes. Estábamos en contacto directo con ellos, conocíamos los problemas, conocíamos la situación de cada uno de los alumnos, aplicábamos aquello que nos enseñaron en la escuela normal a las diferencias individuales, es decir, al trato que se le debía dar a cada alumno de acuerdo. Nosotros lo aplicamos en primer grado el famoso test ABC, decimos. Bueno, entonces conocíamos eso. Es decir, íbamos más directos, pero proporcionábamos con todo el respeto que merecen los educadores actuales más conocimiento. Los programas eran más exigentes, luego los programas empezaron como a flexibilizarse más y de pronto ya tú en sexto grado ya no aprendes actualmente la regla de 3 compuesta, por decirte algo. Nosotros en sexto grado, yo fui maestro de sexto grado de periodistas, que muchachos allá y periodistas y sacerdotes actuales, en sexto grado, regla de 3 compuesta. En tercer grado, todo lo que son fracciones, o lo que nosotros llamábamos quebrados. Lo que nosotros llamamos quebrados. Es decir, los mismos programas que tratan de hacer flexibilidad a la iniciativa del muchacho. ¿Cómo no? Nosotros tomamos en cuenta la iniciativa del muchacho. Nosotros dramatizábamos cada hecho histórico. El 19 de abril lo dramatizábamos. O sea, un alumno era Vicente Empara, otro alumno era Francisco Salias. Eso era mejor. Cuando yo estudié en el grupo Rafael Antonio Godoy, frente al grupo había un terreno donde hoy está el polideportivo Luis Jerzy Gobea. Así es. Bueno, ese que era un terreno baldío, vamos a decirlo. Sí. En ese terreno nosotros escenificamos las batallas, cada una de las batallas. Eso de escenificar, el muchacho lo asimila más. Yo entiendo que ahora también están aplicando la escenificación, pero no es lo mismo que uno trabajaba del lunes hasta el sábado, que por ejemplo este año que se trabajaba 2 o 3 días. Yo no creo que se haya podido transmitir a pesar de los recursos, a pesar de la tecnología, del internet. Yo con todo respeto
porque viví todas las etapas y sigo viviendo todas las etapas. Con todo respeto, nosotros como que no es que el de ahora no tenga vocación, sí tiene vocación, pero es que tiene más problemas que nosotros. Nosotros no teníamos problemas de vivienda, claro, porque a los maestros nos daban nuestro apartamento, no regalado, ¿no? Uno lo pagaba, resolver el problema de la vivienda. Los educadores hoy tienen más recursos tecnológicos, pero no tienen recursos económicos. Exacto, y por tanto tienen más problemas. Ni beneficios sociales. Tipo. Exacto, nosotros, independientemente de lo que fuera, acudíamos al IPAS, el examen de laboratorio. Actualmente no, ¿cómo no? El IPAS actual realiza algunos operativos para beneficio de toda la comunidad, para beneficio de los maestros, pero el caso de nosotros, por ejemplo, en la universidad, teníamos el seguro de hospitalización, todo eso, cirugía y maternidad. Actualmente yo soy, como vivo mi condición de profesor universitario, bueno, todo eso no gozamos y nosotros lo tuvimos. Por eso no es que quiera decir que fue mejor, pero sí uno le proporcionaba, sin tener tantos recursos, aprovechaba las iniciativas de los alumnos. El que sabía dibujar, lo poníamos a dibujar el mapa del estado Mérida. Aquí en la ciudad de Mérida, yo no sé si los maestros actuales lo hacen, pero cuando usted llegaba a segundo grado, que ya sabía hacer cuadritos, te mandaban a dibujar desde la calle Colón hasta la calle Glorias Patrias. De la calle Colón comienza la calle 13, y allá terminamos con la calle 36. Esos cuadritos, y nos mandaban a hacer los cuadritos de todas las avenidas. Entonces ya nosotros conocíamos la avenida, avenida 2, Lora. Un levantamiento planimétrico de la ciudad. Es decir, esos eran pequeños conocimientos, pero que a la larga eran grandes conocimientos, porque uno de pronto le pregunta a una persona, dice, la calle 21, bueno, la calle 21 Lazo, dice uno. Entonces uno le explicaba por qué se llama Lazo, por qué se llama Fernández Peña, por qué se llama Avenida 7 Maldonado. Ahora, por ejemplo, mi esposa me pregunta, ¿dónde queda? Le digo, bueno, eso queda en la calle tal entre... No, a mí no me diga de eso, dígame frente a qué. Bueno, de todas maneras que... Imagínense la nueva educación. Aunque la educación era así, era más detallista, vamos a decirlo, a confesarlo con toda honestidad. Los maestros teníamos más atención, como usted lo acaba de decir, Rafael Augusto, que usted fue un luchador. Te lo comenté fuera de cámara, que me acuerdo cuando esa primera huelga, usted movilizó ese magisterio de Campo Elías, y era un muchacho, usted era un muchacho, porque, sigue siendo un muchacho, por supuesto, ¿no? La cuestión de la piel no indica que el pensamiento ha envejecido. Bueno, de tal manera que esa fue nuestra educación, muy bonita, muy detallista, ese trato que tuvimos con los alumnos. Yo me siento muy orgulloso de ser maestro de educación primaria, muy orgulloso. Yo no tengo riquezas materiales, pero yo me siento orgulloso. Ahora que estaba esperando, pasó alguien, se reunió, profesor, ¿cómo está usted? Siempre acordándote, aprendí mucho de usted, a pesar de que nosotros manejamos la educación con mucha disciplina y contábamos, como te dije, con el apoyo de los padres. Hoy en día un maestro, cuidado, no puede aplicar demasiadas sanciones disciplinarias, porque de pronto te llega una citación del tribunal o de la fiscalía que está citado porque maltrató al niño, porque lo miró mal. Todo hay que respeto al niño. Pero no hay que exagerar, porque los niños también no solamente tienen derechos, los niños también tienen deberes. Lo que sucede es que muchos maestros, muchos representantes no se han leído toda la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. Sí, señor, en las últimas páginas están muchos deberes de los niños. Ahora, ya Juliana empezó a hacer señas que nos queda un minuto, entonces no puedo dejar de preguntarle. Nosotros que luchamos y que formamos parte de huelgas y de protestas, etcétera, recibimos al final respuesta de los gobiernos democráticos. En esta tiranía, los educadores
todas las semanas protestan, etcétera, y no reciben ni siquiera respuesta. Sí, desde el 9 de enero están los maestros. Yo los he acompañado en algunas de estas situaciones, porque yo fui presidente del colegio del presidente del colegio de licenciados en educación, fui miembro de la directiva de la federación. Vicepresidente, ¿no? Sí, y vicepresidente del colegio de abogados. Es decir, he combinado, como dijo mi colega, voy a llamarlo así, no por abogado, sino por docente, Rafael Augusto López Rondón, que con sus dos apellidos, que formaba parte de todo esto, de la lucha sindical, de la lucha de la enseñanza, aprendizaje, y por tanto a mí no me pueden venir con cuentos, porque yo he vivido todo esto. De tal manera que ahí hay gran parte de la diferencia entre la democracia y la tiranía que tenemos. Claro, siempre tuvimos respuesta, hasta con los Andrés, cuando Carlos Andrés, que fue en julio, los profesores criticaban porque la hora nos la aumentaron en $1.50, pero bueno, $1.50 en ese momento significaba bastante, y nosotros los que habíamos sido maestros anteriormente nos acordábamos del libro primario. Con $1.50 compré una cabra, la cabra tenía un cabrito, tengo la cabra, tengo el cabrito y siempre tengo mi $1.50. Entonces nosotros eran cuestiones que nosotros aplicamos porque las aprendimos en la escuela primaria y las enseñamos. Yo le enseñaba a mis alumnos de primer grado: no digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestros papás, que no hay cosa más bella en el mundo cuando un niño sabe decir la verdad, la diferencia entre la mentira y la verdad. Y la verdad es que esta tiranía nos quitó la cabra, el cabrito y el $1.50. Agradecemos al profesor Jesús Manuel Maldonado por haber estado hoy en la Esquina Caliente, y nuestra felicitación a todos los que formaron y forman parte de esta promoción de normalistas egresados de la Escuela Normal Alberto Carnevali hace 60 años. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Recuerden que ustedes también pueden ver este programa a partir de las 11 de la noche en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.